No todos los tornillos son iguales y por la cuenta que nos trae, algunos deben de estar bien apretados. Cuando intervienen varios tornillos en una misma fijación, apretarlos demasiado también puede ser perjudicial. Hoy vamos a ver cómo aplicar la fuerza justa de cada necesidad. Y si dejar un tornillo flojo hemos visto que puede ser muy peligroso, quiero que veamos también por qué apretarlo demasiado no es nada bueno. Y para eso nos acercamos a la tienda de bicicletas de nuestro amigo Nacho, que nos va a explicar por qué. Vamos a ver. Buenos días, Nacho. Hola, Javier, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy por aquí. Muy bien. Me alegro mucho de verte. Igualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, trabajando Sí, un poco. muchas bicicletas. Sí, ahora antes, con todo el tema de la ecología y tal, parece que le gusta más coger bicicleta y bueno, el tema de la gasolina. Mira, que hemos venido con unos amigos y quiero que nos expliques a ver qué es eso de que hay que apretar un tornillo pero sin pasarse. Pues mira, han cambiado mucho los materiales y entonces tienen unas resistencias y unas tolerancias a un par de apriete, ¿vale? Que se le denomina. Si tú te pasas de apretar una pieza, puedes llegar a partir, por ejemplo, en este caso de las etiquetas, una fibra de carbono. ¿Fibra de carbono? De carbono, exactamente, sí. O un aluminio también puedes romper un tornillo. Claro, los tornillos tienen una tolerancia a una presión, si tú puedes apretar todo lo que quieras, pero se te puede partir. Igualmente un tornillo, que una fibra de carbono la puede dañar. ¿Qué pasa si no lo apretas lo que te marca en sí la pieza? Pues que también se te puede bajar. Tanto mal es apretarlo mucho como apretarlo poco. ¿Y cómo podemos saber cuánto hay que apretar? Para eso existen unas llaves, se llama una llave dinamométrica, en la cual podemos regular la tolerancia a la que queremos apretar ese tornillo. Esa llave nos avisará cuando lleguemos haciendo un pequeño clic, una señal. ¿Clic? Un clic, se hace una pequeña señal que te marca que no te pases, que has llegado al tope. Y cada tornillo tiene un apriete distinto en función de para qué es. Exactamente. Que lo podemos ver en las bicicletas, en distintas partes, si nos vamos fijando en la potencia, en el pedalier, en los distintos sitios. Exactamente. Sí. Muy interesante. Para conseguir este apriete, las llaves dinamométricas son ajustables. El cabezal de cuadradillo es compatible con los vasos de las llaves de carraca que tengamos. Ya sea en libras por pie, kilonewtons por metro o kilopondios por metro, el par de aprietes se puede ajustar. Antes de que se me olvide, quiero decir que cuando la guardes, se hace con el muelle destensado para que conserve su correcto tarado. Esa llave nos avisará cuando lleguemos haciendo un pequeño clic, una señal. ¿Clic? Un clic. Se hace una pequeña señal que te marca que no te pases, que has llegado al tope. El ajuste perfecto se aplica cada vez más en más campos. Desde la automoción, donde además de apriete dinamométrico se da un toque goniométrico de ángulo, hasta el frío industrial, donde el correcto apriete de las tuercas es una garantía de no tener fugas. En la empuñadura hay una tuerca para desbloquear y bloquear el giro del mando, para que no se mueva el ajuste cuando estamos apretando. La medida en la llave nos indica la fuerza que ajustamos y las subdivisiones se marcan en la empuñadura que gira, igual que sucede cuando medimos con un micrómetro. Bueno, pues muchas gracias, Nacho, por tus explicaciones. De nada, Javier. Nos vemos en la carretera. Venga, acuérdate de hinchar las ruedas, ¿eh? Hinchar las ruedas. No pinchas y hay que esperarte. Nos acordaremos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Y ahora sí que podemos apretar correctamente las ruedas o el manillar de la bicicleta. Y no te olvides de los frenos.